Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, chef. Qué ¿Usted qué bueno, tal? me da gusto saludarlos. Mm, Y vamos a empezar el día de hoy, ¿sale? Ah, ah, ah. Perfecto. Mm, mm, mm. Ok, habíamos empezado esa parte de lo que era la colocación de los platos y los cubiertos en el servicio. Solo hemos quedado, creo que unas, como dos diapositivas adelante, pero bueno, vamos a retomar desde aquí. Eh, Como bien ya habíamos platicado y habíamos visto un poco sobre los tipos de cubiertos, los tipos de vajillas, los materiales específicos que a lo mejor hay para cada uso. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los cubiertos, cuáles eran más de lujo, cuáles estaban más, eh, pues, sencillos, por así llamarlo. Ajá. Entonces vamos a tener que, para que nosotros podamos llegar a la parte, o podamos conocer bien la parte del servicio, tenemos que conocer también los materiales de los que estamos hablando, para saber en qué tipo de servicio podemos utilizar qué materiales, cuál es lo correcto, según la elegancia, podría llamarse de ese tipo, o según sea el caso del tipo de evento que estemos utilizando, o bueno, que estemos montando, o de algún protocolo en específico. Vamos con esta parte que es la colocación de platos y cubiertos, en este caso lo que es el servicio, donde nos dice que la regla básica para aplicar en nos dice que, y en cualquier otro caso, es la utilización de los cubiertos desde el exterior hacia el interior. Los cubiertos más alejados del plato son los que primero se utilizan. Obviando el caso de que el plato acompañe su propio cubierto, por ejemplo, una pieza de mariscos que viene acompañada de su tenaza, un plato de caracoles que viene acompañado de su ganchito, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, para el servicio, todo montaje de platos y cubiertos, los cubiertos en este caso siempre van a ir de afuera hacia adentro, es decir, los primeros cubiertos que vamos a utilizar van a estar en la parte de afuera y posteriormente vamos a ir recorriendo hacia la parte de adentro. Siendo casos específicos, como lo menciona aquí, si es que se necesitan algunas tenazas o se necesita algún ganchito o algún otro cubierto específico, pues bueno, se colocará en la mesa y se colocará en el tiempo adecuado en el que se tiene que utilizar. ¿Sale? Entonces, así es como va a funcionar esta parte. Luego tenemos que, ok, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo puede funcionar el montaje, en este caso de los platos y de los cubiertos. En el centro obviamente vamos a tener siempre el bajo plato. Eso es lo ideal y lo adecuado, que siempre se va a encontrar el bajo plato. Luego, posteriormente, vamos a tener del lado derecho las cucharas y el cuchillo, y del lado izquierdo el tenedor o el grupo de tenedores, según sea el caso o según el número de tiempos. En la parte de arriba del plato vamos a encontrar los cubiertos de postre. Puede o no ir tenedor, ¿sale? Regularmente o la mayoría de las veces solo se utiliza cuchara.
Pero bueno, también puede ir el tenedor o tenedor y cuchara. En este caso, bueno, el número de cubiertos va a depender también del número de platos que se vaya a utilizar, bueno, que se vayan a brindar, en este caso el número de platillos. Hay veces que son 4 tiempos. Cuando estamos hablando de una mesa completa, el montaje de una mesa completa, regularmente son 4 tiempos. Cuando son 3 tiempos, bueno, baja el número de cubiertos. Bien, aquí tenemos el ejemplo de una mesa para ocasiones especiales. Si nos damos cuenta aquí, pues es una mesa muy completa. De hecho, son más o menos 19 utensilios o 19 puntos los que tenemos ahí. Pueden ser, creo que 21, por el hecho de que, bueno, por ahí se pase la mención de algún plato, pero en general así es como tiene que ir una mesa bien montada. Tenemos como número 1 la copa de vino blanco, número 2 la copa de vino tinto, en el número 3 tenemos la copa de agua, en el número 4 tenemos la copa de cava, número 5 la copa de licor, número 6 la tarjeta. En este caso la tarjeta es una tarjeta de asignación o de presentación para la persona que tiene que estar sentada en ese lugar. Número 7 tenemos el cuchillo, en este caso lo que es el cuchillo de postre o cuchillito de postre, el tenedor de postre que es el número 8, la cuchara de postre, el número 9. El número 10 tenemos el plato de pan, en el número 11 tenemos la servilleta, en el número 12 tenemos el tenedor de pescado, en el número 13 tenemos el tenedor de carne, número 14 tenemos el bajo plato, número 15 tenemos platos llanos y hondo. En este caso, bueno, podría ser 15 y 16 porque son dos distintos. El número 16 tenemos el cuchillo de carne, número 17 la pala de pescado, número 18 la cuchara, número 19 el platito y cuchillo de mantequilla. ¿Vale? En este caso, vuelvo a repetir, pueden ser un poquito más de elementos, dado que, bueno, aquí se están generalizando la parte de los platos. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos acomodar de esta forma nuestro montaje. En este caso, digo, esta parte la vieron en servicio de alimentos y bebidas. Y pues bueno, tiene asuntos específicos y asuntos que se pueden modificar. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de tener copas para todo tipo de cosas, pero también pueden ser, algunos pueden sustituir, por ejemplo, el highball. En este caso, la copa de agua, que es el número 3, podríamos sustituirla por un vaso de agua. El número 4 y el número 5 a veces pueden ser reemplazables. En este caso, no es necesario que estén tanto en la mesa. No se acostumbra mucho utilizar o consumir licores por todas las personas o consumir una copa de cava también por todas las personas, ¿no? Lo más ideal y lo más básico es que puedan estar únicamente la copa de vino blanco, copa de vino tinto y la copa de agua, o en este caso puede ser un highball. Entonces, bueno, así es como más o menos tiene que funcionar este asunto. Ahora, las medidas y características tienen su chiste. Ahorita vamos a ir hacia ese punto, ¿vale? Este nada más es el ejemplo del montaje de una mesa sencilla. En este caso, la mesa sencilla, pues vamos a tener la copa de vino tinto y la copa de agua. Por otro lado, debemos tener el tenedor de postre, que está en la parte superior del plato, al igual que la cuchara de postre. En el número 5 vamos a tener el plato de pan. El número 6 vamos a tener el tenedor de carne. Número 7 vamos a tener el plato llano. Número 8 el plato hondo. Número 9 la servilleta. En el número 10 vamos a tener el cuchillo de carne. Y en el número 11 la cuchara. ¿Sale? En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del número 6, que es el tenedor de carne, el tenedor de carne, como quiera, puede ser también un poco versátil. ¿Por qué? Porque ese tenedor de carne también lo podemos utilizar para comer pasta. No hay como tal un tenedor para pasta, sino el tenedor de carne es el que se utiliza para pasta. Entonces puede variar o puede utilizarse para ambas cosas. ¿Sale? Aquí como tal tenemos es una mesa sencilla. Si nos damos cuenta, estamos hablando de básicamente 3 tiempos.
donde vamos a poder utilizar la cuchara para la sopa, los cubiertos para el plato fuerte, en este caso el tenedor y el cuchillo, y el postre, que es lo que vamos a acompañar con el tenedor número 3 y la cuchara número 4. Esta es una mesa pues sumamente sencilla, pero también tiene su chiste y tiene su encanto. Su encanto me refiero a que se tiene que montar de una forma en específico. Bien, por otro lado vamos con este punto que es la mantelería. En este punto de la mantelería tenemos características o tenemos elementos específicos que componen pues, la mesa como tal, los manteles. Vamos a tener manteles, cubremanteles, servilletas, faldones, cubrebandejas, litio y algunos otros materiales. Primero, en el caso de los manteles, tenemos que los manteles deberán estar confeccionados en materiales resistentes a lavados y deberán ser de un aspecto agradable. Podrán ser cualquier color, aunque el más utilizado es el color blanco. El establecimiento deberá disponer de manteles de distintos formatos y medidas, en función de las medidas de las mesas existentes. Las dimensiones de los manteles serán mayores que las mesas, en este caso 50 centímetros más, ya que deberán tener una caída hacia la silla de 25 centímetros. Además, en establecimientos de cierta categoría tienen grabados el anagrama de que estará en el centro del mantel. Para los tableros dispondremos de manteles especiales denominados tiras y estarán en función de los tableros a cubrir, ¿sale? Entonces, es importante tener en cuenta o tomar en cuenta los materiales de los manteles, dado que los materiales van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque al final de cuentas, si ponemos o si se pone de tela corriente o tela chafa, a veces vamos a tener manteles jalados, manteles agujerados, manteles en mal estado, ¿sale? Entonces, lo ideal es que siempre debe estar todo en muy buen estado y debe mantenerse presentable. Entonces, es el hecho de tener como materiales específicos o buenos materiales para que pueda, pues, verse elegante. Ahora, la caída de un mantel también es muy importante. Hay manteles o hay lugares donde las caídas literalmente se quedan, pues, cortas. Ajá. O a veces cae más de un lado que de otro. O a veces están descuadrados los manteles, ¿no? Entonces es importante que tengan, número uno, que tengan simetría. En este caso, si van a ser, por ejemplo, para mesas rectangulares o mesas cuadradas, o si es el caso para mesas redondas, donde la caída tiene que ser la adecuada. Bien. Por otro lado, tenemos la parte del cubremantel. Nos dice que la elección de los cubremanteles dependerá del tipo de manteles. Procuraremos que sean de la misma calidad y estén confeccionados del mismo material y en el mismo color o no. Las dimensiones de los cubremanteles serán de unos 10 centímetros más que las mesas, ya que su caída será de 5 centímetros por cada lado. Su función es cubrir las pequeñas manchas producidas en el mantel. ¿Sale? Entonces vamos a tener que esta parte del cubremantel es como la parte del cubremantel como tal es lo que le va a dar la presentación a la mesa. Ajá. O sea, el mantel como tal va a estar como puesto para que pueda lucir revestida y pueda lucir la mesa pues elegante, ¿no? Pero el mantel es lo que le va a dar ese toque final de presentación a la mesa. Ajá, va a ser el color específicamente si es que se va a utilizar, ajá, y es lo que le va a dar como, le va a terminar de dar como la presentación a la mesa como tal. Luego tenemos la parte de las servilletas. Tenemos que las servilletas se conforman en los mismos materiales que el mantel y el cubremantel. Suelen ser cuadradas y se deben cuidar en extremo su perfecta limpieza y planchado.
Existirán servilletas para comidas y otras para desayunos en menor tamaño. ¿Vale? Entonces también hay que poner hincapié en la parte de las servilletas porque a final de cuentas es un elemento de la mesa. Ajá, y este elemento es el que te va a permitir a ti, pues que tengas pues que tengas un cuidado específico, ¿no? O sea, que te puedas limpiar, que puedas acompañarte o puedas apoyarte para tomar cosas, etcétera. Ahora, el material también es de gran importancia. Una de las partes que se deben de tomar en cuenta es el buen cuidado de las servilletas. O sea, una buena servilleta habla de una buena presentación en la mesa. No sé, a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero hay ocasiones donde no sé si han asistido a fiestas, donde todo muy bonito, todo bien padre, y las servilletas súper desgastadas, o las servilletas de plano no están ni planchadas, o no están, pues sí, o sea, no tienen como el cuidado específico que a lo mejor tiene toda la mesa. Y a lo mejor algunas personas podrán decir, pues X, ¿no? La verdad son servilletas y pues no pasa nada. Pero para muchos otros las servilletas tienen mucha importancia porque la servilleta también te habla de higiene, ¿sale? Te habla de limpieza, te habla de orden, te habla de que cuidas hasta el mínimo detalle de la mesa para que todo se vea perfecto. Entonces, aparentemente no, pero la servilleta sí va a jugar un papel importante para que la mesa se vea elegante y para que la mesa tenga como un sentido. Bien, tenemos otro elemento que se llama faldón. En este caso, el faldón nos dice que se trata de unas tiras de tela alargadas, normalmente con pliegues, que se sitúan alrededor de la mesa para ocultar las patas y decorar. Deben estar hechas a medida de las mesas, de manera que se adhieran en el borde de estas y lleguen hasta el suelo sin arrastrar. La fijación a la mesa se puede realizar de múltiples formas, aunque la más cómoda es el velcro pegado al faldón y a la mesa. El velcro también es útil para enlazar faldones sucesivamente. Ok, en esta parte del faldón, a veces sí puede estar con velcro o a veces el faldón es una sola pieza completa. Por ejemplo, si hablamos de mesas redondas o cuadradas, es una sola pieza completa que tiene la forma de la mesa y que está reducida en la parte de arriba. Vamos a suponer la mesa está de cierto tamaño, ajá, y el faldón, digamos que se recorta o se corta, se cose del mismo tamaño que de la circunferencia de la mesa. Pero la única diferencia es que cuando, una vez que se haya cosido, se le va a integrar un resorte y este resorte va a hacer que el faldón se haga todavía más pequeño. De tal modo que, que cuando nosotros coloquemos el faldón sobre la mesa, el faldón se va a atorar con, con esos resortes o con ese elástico sobre el borde de la mesa. Y entonces, bueno, ya no va a caer y ya no va a ser tan fácil que si lo jalas o si se llega a jalar por error, pues se pueda zafar, como en el caso del velcro. Entonces, regularmente se hace de esa forma, o bien en su efecto también se puede utilizar el velcro. ¿Sale? Como bien nos dice aquí, esta parte del faldón nos va a ayudar a ocultar las patas y a decorar la mesa. ¿Sale? Entonces va a ser, literalmente cuando vamos a esas fiestas elegantes, es eso que cuelga hasta el piso y que no permite que se vea por debajo de la mesa. ¿Sale? Ese es el faldón. Luego tenemos la cubrebandeja. Nos dice que se utiliza para cubrir la superficie de las bandejas y sus funciones son para que no se muevan los recipientes y absorban los posibles líquidos derramados. ¿Sale? Esto a veces se utiliza, a veces no se utiliza la parte de la cubrebandeja, pero va a depender mucho del personal del servicio. ¿Sale? Pero bueno, cuando se llega a utilizar también se ve elegante. Luego tenemos el lito. El lito nos dice que es un es un paño que utiliza el camarero para auxiliarse durante el servicio. Su misión fundamental es la de sujetar fuentes y platos evitando quemarse.
Podrá ser de varios tamaños, dependiendo si son para el uso habitual o para plaqués con campanas. Serán siempre blancos y confeccionados de materiales de mediana calidad. ¿Sale? En este caso el hito es literalmente el pañuelo de apoyo, o en este caso trapo de apoyo, que tiene el personal de servicio. Su función específica del hito, como nos dice aquí, es la de auxiliar al personal de servicio para, ¿cómo se le dice? Para sujetar fuentes o para manipular fuentes o platos evitando quemarse. ¿Sale? Por ejemplo, son aquellos trapos que tienen las personas cuando vas a una fiesta, las personas que pasan a servirte la sopa o la crema hasta tu mesa, son aquellos trapos con los que están sujetando, en este caso, la fuente caliente, que es la sopera. O bien, en su defecto, las personas que llevan los escofiers en las manos, que te están sirviendo a lo mejor tu porción de carne o tu verdura, que va caliente la fuente, entonces en este caso el hito tiene que estar por debajo, tiene que colocarse por el largo del brazo, donde tiene que estar colocada la fuente, para evitar quemarse de igual forma. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces ese hito es como un trapo auxiliar que únicamente te va a permitir manipular, pues, cosas calientes, ¿no? Y finalmente tenemos algunos otros materiales, en este caso tenemos las rejillas. Perdón, tenemos las rejillas, en este caso que es para pasar humedecida y limpiar posibles restos. Tenemos las gamuzas, que son para limpiar el polvo y nunca se mojan. Tenemos los paños para secar, que es para el repaso del material, y los paños para hilo, o los paños de hilo, que es para el repaso del cristal, ya que no dejan pelusa. ¿Sale? Entonces, bueno, en general estos son algunos elementos de la mantelería que se pueden utilizar en la mesa. Ahora, esto no quiere decir que esto sea como la verdad absoluta o que sea lo único que se tiene que utilizar. Esto son, digamos que prendas que se pueden utilizar para la mesa, pero también existen algunas otras modificaciones que se pueden utilizar. Ejemplo, hay un bajomantel, que, bueno, no se menciona aquí, pero que sí se suele utilizar o se utiliza en algunos lugares. Literalmente así es un bajomantel, que literal, como hagan de cuenta que es la forma de la mesa y se hace como un mantel a la medida. Entonces, este mantel a la medida, lo que se hace es que una vez que ya está completo, más o menos, no sé, le ha de sobrar como unos, se me ocurren unos, ¿qué serán? Como unos 5 centímetros por lado. Supongamos que está el tamaño de la mesa y debe sobresalir una pestaña como de 5 centímetros. Una vez que sobresale esa pestaña, igual lo que se le va a hacer es que se le va a coser un elástico. En este caso puede ser iba a decir listón, pero no es listón. Bueno, un elástico, pues, se le va a coser alrededor de ese bajomantel, de tal modo que cuando ya esté listo, lo único que vas a hacer es montarlo en tu mesa, y una vez que lo montas en tu mesa, literalmente lo atoras, y únicamente va a quedar como la cobertura del mantel, porque como el elástico, o en este caso se me fue el nombre. Pues sí, el elástico va a estar alrededor del mantel, pues bueno, se va a atorar y ese va a ser un cubremantel. Ahora, el material de ese cubremantel suele ser distinto al del mantel. Suele ser de un material absorbente, de tal modo de que si se derrama algo sobre el mantel, ese cubremantel lo que va a hacer es que lo va a absorber y no va a permitir que se riegue por todos lados, sino que como que se quede en un punto en específico. Entonces eso también te va a permitir que el mantel no se jale. Regularmente cuando ponemos el mantel directamente con la mesa, a veces tiene como pequeñas rebabas o algo por el estilo, y a veces se suele romper, se suele jalar, etc. Entonces con este cubremantel vamos a evitar este tipo de cosas.
Vuelvo a repetir, este también es otra pieza que, pues bueno, no es como muy común, pero se suele utilizar en algunos lados, y ese es el cubremantel que va por debajo justamente del mantel. Ahora, a veces, para evitar el uso del faldón, lo que se hace es que el mantel cubra las dimensiones por completo de la mesa. Es decir, que independientemente de la circunferencia que pueda tener la mesa, se debe de contar o se debe de cubrir con todo el largo necesario para que pueda cubrir las patas de la mesa y por obvias razones pues no se vea hacia abajo. Esa también es otra estrategia u otra forma de utilizar los manteles, ¿sale? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, no estamos casados como con esta mantelería únicamente, sino también hay otros elementos y otras formas de poder hacer las cosas. Ok, y pues vamos a ver un pequeño videíto, ¿sale? Que es justamente sobre el montaje de la mesa, que nos explica a detalle las características de la mesa y el porqué de las cosas, ¿sale? Vamos a reproducirlo. Creo que no se ve. A ver, permítanme. No es imagen. No, pues no. No lo puedo reproducir, no sé por qué. Insertar URL. Ahora dame un segundito a ver si lo puedo encontrar de forma rápida. ¿Qué tal? Mi nombre es... Por favor, chicos, díganme si se escucha el video. Ana Carrillo, soy experta en protocolo y hoy vamos a hablar acerca del protocolo en la mesa. Para poder hablar sobre el protocolo en la mesa... ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Va a reproducirse, ¿sale? Primero es necesario conocer la mayoría de los artículos que van a ir en ella para posteriormente saber cómo vamos a conducirnos, ya sea en un ambiente social o en un ambiente ejecutivo. No hay que olvidar que muchas veces existen las comidas de negocios y que de repente te puedes sentar a la mesa y encontrarte esta cantidad de cubiertos y no saber por cuál empezar. Lo primero que se tiene que considerar siempre va a ser un mantel
El mantel de preferencia tiene que ser de la misma forma de la mesa, por lo tanto tiene que tener una caída similar en todos los lados, que sea más o menos de la mitad de la distancia entre la mesa y el piso. Posteriormente empezamos con toda la loza. La loza se refiere a todos los platos que vamos a utilizar justo en una mesa. El plato base generalmente es el plato más grande y nunca es un plato para consumir alimentos. Simplemente es un plato que nos va a ayudar a darle decoración o a darle un toque diferente. Una vez que ya tengo colocado mi plato base, comienzo con mi plato trinche. El plato trinche es el plato que se utiliza para platos fuertes. En este caso, por el tipo de loza que estamos utilizando, el plato trinche también sirve como un plato base para un plato hondo, en donde se consumen principalmente sopas, cremas o alguna preparación líquida. De esta manera, un plato base siempre tiene que tener un apoyo y, por el tipo de vajilla, decíamos, es un plato trinche. Si no existiera el plato hondo, nosotros únicamente colocamos el plato trinche y posteriormente podemos colocar el plato para ensalada. El plato para ensalada también nos va a servir para postre, ya que las porciones suelen ser un poco más pequeñas y en un montaje inicial puede estar encima de nuestro plato trinche. Posteriormente colocamos el plato para pan. El plato para pan suele ser el más pequeño y está diseñado especialmente para pan. Un error que se suele cometer muchas veces es colocar el plato del termo de café. Cuando nosotros tenemos un plato para termo de café, generalmente tiene esta hendidura, lo cual nos está indicando que su uso es para la taza, de tal manera que tiene un mayor soporte. Por lo tanto, nunca se puede utilizar un plato de termo de café como plato panel. Ya que tenemos colocada la loza, continuamos con el plaqué. El plaqué se refiere a todos los cubiertos que vamos a utilizar, ya sea para consumir los alimentos o para el servicio. Empecemos primero con el del lado derecho. La cuchara más grande siempre va a ser la cuchara sopera. Después viene una cuchara ligeramente más pequeña, que es la cuchara para postre, y posteriormente una cuchara aún más pequeña, que es la que se utilizará con el termo de café. Esta la vamos a separar para nuestro termo y continuamos con los tenedores. El tenedor grande es el tenedor trinche y sirve para platos fuertes, y el tenedor pequeño es el tenedor para ensalada o para postre. Y en este caso, como lo mencionaba, tenemos otro juego que mantiene la misma regla en cucharas y en tenedores, pero que en cuchillos está utilizando dos tamaños. Del mismo caso, el cuchillo grande es el cuchillo para platos fuertes y el cuchillo pequeño es el cuchillo para ensalada o para postre. Siempre va a existir una regla. Esta es que las cucharas siempre se van a colocar del lado derecho. Los cuchillos también se colocan del lado derecho y los tenedores se van a colocar del lado izquierdo. Esto se debe a que la mayoría de las personas se consideran en una cuestión de ser diestras. En este caso vamos a agregar el tenedor de ensalada. ¿Por qué? Porque en mi montaje estoy marcando que primero voy a tener un tiempo, que va a ser una ensalada, y después tengo un plato fuerte. La cuchara, ¿por qué está colocada? Porque el plato hondo se puede incluir una vez que se terminó la ensalada y entonces se consume la sopa. Con respecto a la pala para mantequilla, tenemos que considerar que no es un cuchillo, aunque pertenece a esta misma familia. Sin embargo, los cuchillos tienen filo, pero las palas no. La pala sirve únicamente para untar. Pero teníamos que el mango siempre va a tener que ir hacia el lado de los cuchillos. Por lo tanto, al colocarlo sobre el plato para pan, voy a colocar el mango hacia la derecha. De esta manera podríamos tener casi completo nuestro montaje, pero nos sobra una cuchara.
Esta cuchara vamos a utilizarla para el postre. Puede ser un postre líquido o un postre más como una natilla o un crème brûlée. Podemos colocar la cuchara desde un inicio y esto sería en el borde superior de los platos, al igual que la pala para mantequilla, con el mango viendo hacia la zona de cucharas. Actualmente en muchos restaurantes está prohibido el consumo de sal, por así decirlo, o está prohibido colocar los saleros. En una casa o en una reunión mucho más social, sí se recomienda que esté para evitar que el comensal esté solicitando un salero. El salero tiene dos lugares, principalmente en la mesa. Puede ser al centro, en donde los comensales van a tener que interactuar entre ellos para solicitarlo, o si se tiene la posibilidad, siempre colocarlo enfrente de cada montaje para que sepa el comensal que ese es su salero. Con respecto al tema de cristalería, las copas más grandes siempre van a ser las copas de agua y estas se van a colocar mucho más hacia el centro del comensal. Como ya teníamos acordado que el lado izquierdo iba para el plato para pan, del lado derecho tenemos que equilibrar colocando las copas. La cristalería siempre nos va a ayudar a darle elegancia, a darle movimiento y a que nuestra mezcla luzca mucho más. Entonces, la de agua quedaría colocada hacia el centro y la de vino puede quedar hacia su derecha. En este caso, tenemos dos tamaños de copas de vino, lo cual nos indicaría que este es de vino tinto y este es para vino blanco. Sin embargo, en una comida puede ser que no tengamos los dos vinos, por lo tanto, eliminamos una. O puede ser que en la misma comida tengas un vino tinto y un vino blanco, pero tú solo tengas un tamaño de copas. ¿Qué vas a hacer? A colocar única y exclusivamente las dos para agua, para vino, pero con la condición de que si tu comensal quiere cambiar de vino tinto a vino blanco, esta copa se tiene que limpiar. Posteriormente, colocamos la servilleta. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ahorita ya no tarda en cortarse la transmisión. Sale, les faltan como 3 minutitos, pero ahorita los retomamos en la siguiente sesión. Los veo de regreso en 5 minutos. ¿Sale? Por favor. Ya no tarda ahorita en...
Vamos a darle un minutito a ver si se integra el resto para seguirla con la parte del video. Sale. Vamos a seguir. Ok, vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Como ya teníamos acordado que el lado izquierdo iba para el plato para pan, del lado derecho tenemos que equilibrar colocando las copas. La cristalería siempre nos va a ayudar a darle elegancia, a darle movimiento y a que nuestra mezcla luzca mucho más. Entonces, la de agua quedaría colocada hacia el centro y la de vino puede quedar hacia su derecha. En este caso, tenemos dos tamaños de copas de vino, lo cual nos indicaría que este es de vino tinto y este es para vino blanco. Sin embargo, en una comida puede ser que no tengamos los dos vinos, por lo tanto, eliminamos una. O puede ser que en la misma comida tengas un vino tinto y un vino blanco, pero tú solo tengas un tamaño de copas. ¿Qué vas a hacer? A colocar única y exclusivamente las dos, para agua, para vino, pero con la condición de que si tu comensal quiere cambiar de vino tinto a vino blanco, esta copa se tiene que limpiar. Posteriormente, colocamos la servilleta. La servilleta en su doblez, en este caso es rectangular, podríamos dejarlo cuadrado o podríamos hacer algo triangular. Son los tres dobleces mucho más sencillos que existen y que son adecuados. Un doblez que requiere demasiada manipulación puede contaminar la servilleta y generar una mala percepción por parte del comensal. El lugar adecuado para colocar la servilleta sería encima de toda nuestra loza o incluso del lado izquierdo, pero a un lado de los tenedores. En este caso, al tener un buen espacio, nosotros vamos a hacer un montaje con la servilleta del lado izquierdo. Y es así como la mesa está totalmente compuesta. ¿Qué vamos a hacer? Me siento y lo primero es colocar nuestra servilleta de manera sutil en las piernas. En ese momento yo la colocaría así. Sin embargo, para que ustedes sepan lo que está ocurriendo ahí abajo, lo voy a hacer encima del plato. La servilleta, cuando está doblada, lo ideal es que este doblez esté siempre hacia nuestro cuerpo, de tal manera que con esta zona nosotros nos vamos a limpiar la boca. ¿Cuándo? Por lo menos 2 veces. Una, antes de beber, 2, después de beber. ¿Por qué? Porque las manchas que quedan si yo estaba comiendo en las copas o en los vasos suelen ser realmente desagradables. Si estoy consumiendo algo que requiere demasiado limpiarme la boca, por ejemplo, un mole, y esta zona ya está demasiado sucia, no hay que entrar en pánico, simplemente se dobla la mitad y volvemos a tener toda una sección limpia para continuar limpiando nuestra boca. Regla prohibida, y eso va principalmente para los caballeros, colocarse la servilleta de esta manera, como papel. Primo hermano de que se escondan las corbatas o las manden hacia atrás. Por favor, nunca hagan eso. Al final mandan un mensaje de que no saben comer y la gente puede confiar menos en ustedes. Mi postura generalmente tiene que ser erguida. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca me voy a recargar en el asiento y mucho menos me voy a resbalar en él.
La intención es que siempre esté de manera erguida y en lo que ustedes encuentran su distancia, lo ideal es que siempre exista una palma entre la mesa y su cuerpo y una palma entre el respaldo y su cuerpo. Este montaje nos está indicando que es de 4 tiempos. ¿Qué quiere decir? Que el menú va a ser formal. Vamos a tener en primer lugar una entrada o un entremés en donde este tenedor empata con el plato pequeño. Después vamos a tener una sopa en donde la cuchara nos indica que en algún momento van a introducir un plato hondo. Posteriormente tenemos nuestro plato fuerte y por último tenemos un postre. Cuando yo aprendo a leer los cubiertos, es mucho más fácil saber cuál va con cuál. Sin embargo, la regla que no se puede olvidar nunca es siempre de afuera hacia adentro. Aquí, para pausa o para finalizar, el tenedor siempre va a estar a la misma altura. ¿Cómo identifico cuál es la altura? Hay que visualizar el plato como si fuera un reloj. Las 12, las 3, las 6 y las 9. Entre las 3 y las 6 están las 4, las 5 y ese es el lugar en el que idealmente iría el cubierto. Que muchas veces las personas están consumiendo la sopa de manera rápida y hacen esto teniendo excedente de líquido aquí y pudiéndose manchar las prendas. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Introducir nuestra cuchara hacia el centro de la mesa, acercarnos, no agacharnos, sino acercarnos y continuar. Este movimiento hace que si la sopa todavía tenía un excedente, caiga del plato y no en nuestras prendas. Siempre que los cubiertos están separados, nos están indicando que es una pausa. Si yo ya terminé, lo ideal es que colocamos cuchillo y tenedor juntos exactamente de la misma manera que estaban en el montaje en la mesa. Es decir, tenedores a la izquierda, cuchillos a la derecha. El filo hacia adentro y los trinches hacia arriba. ¿En qué posición? En la misma que nos indica el reloj. Las 12, las 3, las 6, las 9, a las 4:20 queda perfecto. Con respecto a las copas, tenemos algunas reglas. Las copas de tallo alto generalmente van a ser tomadas del tallo. Pueden ser con 2 dedos, pueden ser con 3, pueden ser con 4, pueden ser con 1. La intención es que ustedes tengan un buen soporte y sepan hacerlo. Sin embargo, una copa así tomada está calentando mi líquido. Si fuera agua, no hay tanto problema, pero los vinos sí son mucho más delicados y si son blancos, todavía más. Terminamos nuestro postre y es el momento del café y del digestivo. ¿Qué pasa? En México nos encanta tomar nuestro postre con un cafecito, pero por protocolo y en muchos lugares nos van a colocar únicamente el café y el digestivo una vez que hayamos terminado el postre. La regla que va a ser siempre colocar el asa de la taza hacia el lado derecho porque de este lado están las bebidas y la cuchara para interno del café encima. De tal manera que yo puedo tomar azúcar, ¿no? O cualquier edulcorante, revuelvo 2 veces y la cuchara otra vez va a quedar encima de mi plato. ¿Por qué? Porque la regla dice que un cubierto que ya dejó el mantel nunca lo vuelve a tocar. Puedo dar un sorbo a mi café, sorbo sin hacer ruido, y posteriormente un sorbo a mi digestivo. En este caso nos están sirviendo un coñac. El coñac, a diferencia de estas copas, se sirve en la copa coñaquera de tallo corto, lo cual indica que queremos calentarlo. Por lo tanto, va a envolverse con toda la mano y podemos estar haciendo este movimiento ¿para qué? Para que el digestivo se caliente y salgan todas sus propiedades. Sin embargo, si nos sirvieran otro tipo de digestivo, ejemplo, un licor o un anís, en este caso sí lo tomaríamos como si fuera vaso. ¿Qué tal? Ok.
Muy bien. Bueno, de manera rápida, un video muy didáctico, la verdad. Hay algunos otros igual videos de montaje que más o menos te explican cómo está la situación. Pero bueno, esta chica de este video lo explica de una manera como muy didáctica, como muy fácil de entender. Y por otro lado, pues también te explica, por ejemplo, la función de cada uno de los cubiertos, en este caso en la mesa, sus características y en qué momento tenemos que utilizarlo o cómo tenemos que utilizarlo. Tal vez es una característica muy importante de este video y pues que la verdad a la larga a todos nosotros nos sirve. Existen muchas características que se pueden llevar a cabo dentro de la mesa. Ahora bien, también hay muchas otras que nosotros conocemos como de manera empírica. Digo, quizá a lo mejor a través del tiempo, porque nos dijo el primo, el tío, algún familiar cercano, que no tienes que tomar así la copa, ¿no? O debes de tomarla de esta forma, o no la tomes de esa forma porque pues ensucia la copa, ¿no? O al final de cuentas también los cubiertos tienen que ir o con los dientes hacia abajo, en este caso por ejemplo el tenedor, o con los dientes hacia arriba, no sé, todo va a depender de las personas, ¿no? Existen muchas características que nos han mencionado, pero bueno, no hay como quien nos pueda decir, o en este caso la chica que es experta en protocolo, cuáles eran las características a tomar en cuenta sobre pues, los tipos de montajes, ¿no? Obviamente, pues también va a depender un poquito, ahí nos dio algunas opciones por si no se tiene todas las copas o si no es una mesa tan elegante, entre algunas otras cosas. Ahora también nos dio por ahí algunos tips importantes, por ejemplo, de cómo utilizar el terno de café, que también es importante. A veces únicamente te dicen, bueno, aquí está tu taza y ahí está tu café, ¿no? Y pues ahí está la cucharita para que te sirvas. O te dejan la cucharita como en otros recipientes para que tú la tomes y ya lo utilices. Cuando en realidad también servir un café tiene como un protocolo específico, ¿sale? Entonces, bien, eso es en cuanto a la parte de pues el montaje de la mesa, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte que estábamos viendo, que son los utensilios, en este caso lo que son los platos, los cubiertos, el plaque por completo, la mantelería, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez terminado esto de los cubiertos, vamos con otro punto específico que también es importante mencionar en este aspecto, pues es que está directamente ligado con todo lo que es la parte del servicio, que son los tipos de servicio. Sale la atención al cliente mediante los tipos de servicio, las ventajas, desventajas y las características de cada uno de estos, que bueno, van a ser de gran importancia, ¿sale? Un segundito, por favor. Bien, vamos con esta parte que son los tipos de servicio, que son un factor muy importante dentro de lo que es el servicio. A veces estos aspectos o estos tipos de servicios se han llegado como a tropicalizar mucho, pues cada quien le ha puesto como su estilo a la parte del servicio. Y no es que esté mal, pero para poder
darle tu estilo, para poder brindar un estilo específico en tipo de servicio, obviamente debes de conocer las características de cada uno de estos para poder crear tu propio modo de montaje, de estilo o de servicio. Vamos con esta parte que es con un poco de la historia de los tipos de servicio. Y tenemos que, al hablar de tipos de servicio, si nos remontamos a la Edad Media, ya existían referentes en cuanto a la forma de servir los alimentos. La uniformidad del camarero e incluso en el perfil que debía tener el personal que se dedicaba a estos menesteres. Y más tarde, en el Renacimiento, hubo aún más antecedentes que hablaban del servicio. La pregunta es, ¿cómo elegir un tipo de servicio? Tenemos que existen diferentes métodos que se emplean en el servicio de alimentos y bebidas en las empresas de restauración. La elección de uno u otro debe tenerse en cuenta por los siguientes factores. Como primer factor, tenemos que depende del tipo de la oferta del establecimiento, ¿sale? Es decir, de la comida que nos está brindando el establecimiento. ¿Sale? La oferta va a ser todo aquello que nos va a poder brindar el lugar. Hablemos de comidas, de snacks, de postres, de bebidas, de todo aquello que nos pueda brindar el establecimiento en cuanto a lo consumible, va a ser la oferta como tal que vamos a tener de este. Ese es el primer factor. Segundo factor, tenemos la categoría del establecimiento. ¿Sale? O sea, puede ser un restaurante elegante, puede ser un restaurante, por ejemplo, de estrellas Michelin, puede ser, no lo sé. O sea, la categoría va a depender mucho de la elegancia del lugar, del lugar en donde esté situado, del tipo de gente que a lo mejor va a comer al mismo, entre algunas otras cosas. Luego tenemos las dimensiones y equipamiento del local. ¿Sale? Vamos a tomar en cuenta mucho el tamaño. El tamaño es una característica muy importante del restaurante porque es lo que te va a permitir a ti como personal del servicio pues moverte por todos lados o tener las características pues adecuadas para poder llevar a cabo algún tipo de montaje. De igual forma, el equipamiento depende mucho. Ahora bien, el equipo o equipamiento va a depender de manera directa de la oferta del establecimiento. ¿Vale? Porque no es lo mismo a lo mejor vender, se me ocurre, ay, no sé, se me ocurre pasta y no tener contenedores para servir la pasta, ¿sale? Es algo como ilógico. Entonces, el equipo o el equipamiento va a ir en función, perdón, va a ir en función de la oferta del establecimiento. Y por último, el otro factor que tenemos es la calificación o características del personal. Es decir, contamos o no con personal calificado para que pueda llevar a cabo ciertas funciones dentro del establecimiento. ¿Sale? Entonces, va a depender mucho también esta parte de la calificación o características del personal. Para que tú puedas tener cierto tipo de servicio, obviamente debes de tener personal capacitado y calificado que pueda llevarlo a cabo. Podría decir la gente, servir es bien fácil. O sea, dar el servicio o trabajar de mesero es súper fácil. Ok, sí. A lo mejor para los que trabajan en un bar o trabajan en una cafetería es muy fácil porque pues únicamente tu trabajo es transportar alimentos de una mesa a la otra o de la barra a la mesa o cobrar. Pero al final de cuentas el servicio conlleva más que solo eso. Cuando estamos hablando ya de factores que se componen en un todo para poder llevar a cabo una función específica, ahí es donde viene ya la complicación. Porque estamos hablando de que no solo es el tipo de alimento que estás brindando, o sea, es el montaje que tienes que respetar. Estás hablando de la categoría del mismo, el cual no te permite equivocarte, porque si te equivocas vas para afuera. Las dimensiones del lugar y del equipo. Debes de aprender a manejar y saber manejar el equipo de servicio para poder brindar un buen servicio al comensal. Y la calificación o características del personal, es decir, soy apto, tengo el conocimiento específico para poder llevar a cabo una función, ¿sale? Entonces, he ahí la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Tiene su grado de dificultad y son características muy distintas en cuanto a todos los tipos de servicio. Bien,
Vamos a empezar con este tipo de servicio, que es como el servicio más básico, que en este caso se le conoce como servicio emplatado. A este tipo de servicio también se le denomina servicio americano o a la americana. Actualmente es el método más utilizado en la mayoría de los establecimientos de restauración. En este tipo de servicios, los platos salen montados de la cocina, siempre transportados por el ayudante hasta el comedor, sirviendo por la derecha del cliente, y este tipo de servicio no requiere mucha profesionalidad por parte de los componentes de la brigada de restaurante y se denota poca categoría de servicio, aunque actualmente es una tendencia muy generalizada, ya que una gran mayoría de los establecimientos prefieren terminar de decorar el plato cerca de donde fue preparado o elaborado. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el servicio americano, servicio a la americana o el emplatado, va a ser el servicio más común, principalmente en los restaurantes, dado que para ellos, para la cocina es como más, ¿cómo se le podría decir? Como más profesional terminar un plato en la misma que únicamente hacer los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo como cocinero digo, vale, voy a elaborar tal plato o voy a cocinar tal plato de tal modo que lo pueda presentar o pueda darle una terminación que se vea ad hoc al sabor que yo estoy presentando, ¿sale? Es decir, el montaje, que tenga, acuérdense de las características de montaje, ¿no? Que tenga altura, que tenga vista, que tenga colores, que tenga contrastes, que pueda tener texturas, que exista una distribución, bla, 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 ¿no? Todas esas características de montaje son las que a veces un cocinero pues sueña con hacer, ¿no? O sea, porque como tal hay quienes dicen, no, yo nada más me dedico a cocinar y ya, listo, pum, vámonos. Pero hay quienes dicen, no, o sea, yo cocino, pero se tiene que ver bien. O sea, se tiene que ver bonito, tiene que verse presentable, tiene que verse apetitoso para la clientela. Si no, no puedo sacar un plato. Hay un contraste, ¿no? Pero en su mayoría, pues todos los cocineros tenemos ese ego de decir, ok, sabe rico, pero quiero que se vea rico. Entonces, por lo tanto, se hace el emplatado y únicamente el personal de servicio se encarga de transportar, en este caso, el plato hacia el comensal, viniendo montado desde la cocina. ¿Sale? Entonces, la terminación completa se hace justamente en la cocina, nada más para que el mesero lo lleve hacia la mesa. O sea, es un servicio muy común, es un servicio que casi encontramos en todos lados, y es de lo más común que puede haber. Ahora, hablando desde el punto de vista del personal de servicio, pues no se requiere mucha profesionalidad en este tipo de servicio, dado que tu única chamba es transportar el plato de un lugar a otro, obviamente teniendo el cuidado específico, pues de que no se caiga, de que no se arruine la decoración, de que no se ensucie el plato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, como cosas muy sencillas que honestamente cualquier persona podría hacer. Entonces, esa es una de las características sobre el servicio emplatado. ¿Cuáles son las precauciones o actuaciones que se debe de tomar en cuenta en este tipo de servicio? Número 1, la temperatura de los alimentos. Algo que, por ejemplo, se ha mencionado o se ha inculcado por todos nosotros en algún punto es la temperatura del plato. Todo plato caliente, sopa, por ejemplo, el plato tiene que estar a la temperatura adecuada, es decir, tiene que estar caliente. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un plato fuerte que se debe servir caliente, el plato tiene que estar fuerte. Un plato de pasta que tenga que ser o servirse caliente, el plato tiene que ir caliente. Si es un postre frío, el plato tiene que ir frío. Si es una ensalada, el plato tiene que ir fresco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? La temperatura de los alimentos es muy importante y acorde también a la temperatura, en este caso, del plato que se va a utilizar para servicio. Ahora, hay que tomar algo en cuenta también, aquí hay una característica.
Cuando hablamos de sopas o hablamos de caldos, consomés, etcétera, lo ideal es que siempre se tienen que servir, pues casi hirviendo. La verdad es que es muy desagradable cuando para ti, tú como cocinero dices, ¿sabes qué? Pues ya está calientita la sopa, pues ya se puede comer, sí, pero en lo que la saca el personal de servicio, en lo que lo lleva a la mesa, en lo que llega a la mesa y en lo que se le empieza a comer el comensal, ya se enfrió. Y entonces es muy desagradable que a veces son ciertas preparaciones pues que conllevan un poquito de grasa, ¿no? Que a lo mejor tienen un poco de sebo o algo por el estilo y cuando se enfrían adquieren una textura y un sabor desagradable. Entonces lo ideal es que siempre tiene que salir hirviendo de la cocina para que pueda llegar a la temperatura adecuada. Luego tenemos otra característica u otra precaución, que es la mesa auxiliar servirá de apoyo para depositar la bandeja y realizar el servicio correcto. ¿Sale? Entonces, siempre debe de haber mesas auxiliares cerca de nuestra zona de trabajo. Recordemos que la vez pasada yo les comentaba la parte de la sección o que se tenía que seccionar en este caso el salón comedor para que podamos establecer mesas auxiliares en puntos estratégicos sin necesidad de moverse como muchos lugares. Ajá. Entonces, estas mesas auxiliares van a jugar un papel muy importante porque pues, son las que nos van a permitir a nosotros pues, servir de manera correcta. Ahora bien, en este caso, podemos o no utilizar la mesa auxiliar o también se puede utilizar la mesa de tijera. Existen algunos lugares de servicio, bueno, algunos restaurantes, que el mesero está tan bien pues, entrenado que realmente te puede servir con la mesa de tijera. O sea, es decir, sacan como su charolota y en su mismo brazo o en el brazo contrario traen su mesita de tijera. Entonces, literal, llegan, se instalan, colocan su charola y a partir de eso empiezan a repartir sus platos hacia los comensales. Otra precaución es que no se debe retirar la vista del plato hasta que no esté totalmente asentado. Es decir, una vez que yo como personal de servicio llevo mi plato, lo coloco en la mesa, por ejemplo, frente al comensal, y literalmente no retiro o no quito la vista del plato hasta que esté totalmente afianzado en la mesa. ¿Por qué? Porque luego suelen tener accidentes. A lo mejor la mesa se mueve o a lo mejor por ahí hay un borde del mantel que te permite o no te permite que asiente de manera correcta o simplemente no lo dejaste bien en la mesa y cuando retiras la mano mueves el plato y salpicas, ¿no? O manchas al comensal. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Por otro lado, tenemos que el servicio por la derecha del cliente, siempre que se pueda y por donde se moleste lo menos posible. ¿Vale? Entonces lo ideal es siempre doy el servicio por el lado derecho. ¿Vale? Bueno, en el caso del emplatado. O por donde se moleste lo menos posible, pero lo ideal es que sea siempre por el lado derecho. Luego tenemos que se debe recordar que los fritos no es conveniente poner campanas, ¿sale? Ya que se revienen. En este caso, cuando se habla con este término de revenir, quiere decir aguadar. Entonces, cuando estemos hablando también de algunos tipos de servicio con cierta elegancia, vamos a tener que algunas veces los alimentos salen con campana de la cocina. La campana es esta como tapita que se le pone en la parte de arriba del plato, principalmente para que no se enfríe rápidamente y luego para que no lo molesten las moscas o cosas, o mosquitos o cosas de ese tipo. ¿Sale? Entonces tiene que ser esa forma el uso de la campana. Ahora bien, cuando se utilice, por ejemplo, la comida para comidas fritas o alimentos fritos, lo conveniente es que pues no se ponga la campana, porque la campana lo que va a hacer es que se guarde el calor y obviamente que se sude. Entonces, al sudar un frito se vuelve aguado y entonces ya no tiene chiste, ¿sale? Entonces, hay que procurar utilizar lo menos posible, en este caso la campana.
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas, por ejemplo, de este tipo de servicio? Dentro de las ventajas vamos a tener, de este tipo de servicio, vamos a tener que el servicio es sencillo y rápido. Como les mencionaba hace un ratito, únicamente se trata de poder transportar los platos de manera correcta hacia la mesa y listo. Otra ventaja es que conlleva bien las características organolépticas del plato, es decir, como no se ha manipulado tanto, en este caso el alimento o el plato, pues bueno, con el montaje final no existe como tal esta manipulación y por lo tanto existe una conservación de estas características organolépticas que van a permitir que cuando llegue al cliente lo podamos degustar, lo podamos oler o lo podamos ver de manera pues, correcta. Otra es que se permite realizar originales y sugestivas decoraciones, lo que les mencionaba hace un rato. Si para algunos cocineros, si no sale montado o si no tiene como su toque de originalidad, pues no es como lo ideal. Entonces, esto les permite a los cocineros realizar montajes sugestivos y, bueno, buenas decoraciones en los mismos. Otra ventaja que tenemos es que es bastante rentable para la empresa. No se necesita material específico. Esto es muy cierto. Muy cierto. Muchos restaurantes y muchas empresas de catering a veces optan por el servicio emplatado porque en realidad no necesitas material específico para hacerlo. Es decir, a lo mejor realizar otro tipo de montajes te va a dar cierto estatus o cierta elegancia. Pero el hecho de que un plato salga montado de la cocina, pues tampoco le quita el mérito. ¿Sale? Tampoco le quita el mérito, en este caso a los cocineros. Entonces, es muy rentable para la empresa porque a lo mejor tú no tienes un material y no tienes que como tal pues, rentarlo, no tienes que gastar de más, no tienes que comprar algún equipo que te haga falta en ese momento, etc. O sea, es como muy rentable porque en realidad lo único que vas a hacer es pues pagarle el servicio al personal para que ellos se encarguen de transportar los alimentos de un lado a otro. Eso es lo único. Otra ventaja es que requiere poco personal y no bien calificado o cualificado, lo que les mencionaba hace un ratito. O sea, al final de cuentas no se necesita como mucha habilidad para poder transportar de un plato de un lugar a otro. Y por lo mismo de que es un servicio rápido y eficaz, pues se requiere de poco personal. Un solo mesero puede hacerse cargo hasta de 4 mesas o de 5 mesas, según sea el caso, o el tipo de fiesta o de alimento que se esté presentando. Y por último, nos dice que algunos inconvenientes de este tipo de servicio es que el servicio es poco vistoso en la sala y al momento de presentar. Es decir que, pues, al final de cuentas es un servicio casi sin chiste, porque lo único que hacen es transportar los platos y pues no hay nada como fuera del otro mundo o nada extraordinario que puedan hacer, pues, el personal, ¿no? Bien, aquí tenemos la imagen de cómo salen a veces estos platos o estos emplatados. En este caso, pues bueno, tenemos que el plato tiene que salir montado desde la cocina, ya tiene como su chiste, como sus características específicas. En la parte de en medio tenemos las famosas campanas, ¿sale? Esas son las campanas que nos van a servir a que el plato pues no se enfríe. En este caso hay que evitarlas cuando estemos hablando de alimentos fritos. Bien, eso fue en cuanto al servicio americano o el servicio emplatado. Vamos con otro tipo de servicio que en este caso es servicio a la inglesa. Tenemos que en este tipo de servicio a la inglesa, los alimentos salen de la cocina en recipientes, en este caso fuentes, soperas, legumbreras, etc. El camarero sirve los alimentos desde estos recipientes al plato por la izquierda, con la ayuda de algunas pinzas o con un caso sopero según convenga. El plato se habrá colocado momentos antes del servicio, colocándolo por la derecha del cliente. Y si las elaboraciones son calientes, el plato también caliente, lo mismo si son frías, los platos serán fríos. Este tipo de servicio es muy práctico y conveniente en mesas
donde la gran mayoría de los comensales toman los mismos alimentos o el mismo menú. Este es el caso de menús concentrados, ¿sale? Entonces vamos a tener que, en este caso, una de las características principales a tomar en cuenta del servicio inglés es que el servicio inglés se tiene que servir por la izquierda. A diferencia del servicio americano que se sirve por la derecha, el servicio inglés se tiene que servir por la izquierda. De aquí, de este servicio inglés, es de donde viene la costumbre o los tipos de servicio, por ejemplo, que comúnmente conocemos en los salones de fiesta. Que, bueno, en los salones de fiesta es donde se lleva a cabo este tipo de servicios, donde salen con la legumbrera, salen con la fuente, salen con las soperas y pasan a tu mesa y te sirven y todo el rollo, ¿no? Pero da la casualidad que, pues, lo emplean mal, porque al final de cuentas siempre te sirven por la derecha, cuando en realidad el servicio inglés se tiene que servir por la izquierda. Ajá, y pues bueno, así como ciertas características. ¿Cuáles son las precauciones o actuaciones que se deben de tomar en cuenta en este tipo de servicio inglés? Nos dice que se tiene que mantener siempre la fuente en posición horizontal, ¿vale? Es decir, nunca debemos de ladearla o algo por el estilo, porque de otra forma estaríamos causando pues algún accidente, estaríamos derramando comida en los comensales y pues bueno, no es lo correcto. Otra precaución es que la pierna izquierda debe estar ligeramente adelantada, soportando prácticamente todo el peso del cuerpo. Es decir, cuando yo voy a servir, vamos a suponer que, bueno, voy a aportar mi fuente en el brazo izquierdo y voy a servir con la mano derecha. Siempre que yo me acerco hacia el lado izquierdo del comensal para poder brindarle el servicio, mi pierna derecha tiene que ir ligeramente hacia adelante porque es la pierna que va a tener el soporte cuando yo me incline ligeramente hacia adelante para poder hacer el servicio hacia el comensal por su lado izquierdo. Luego, tenemos el caballo, en este caso que es el trapo, bajo la fuente para no quemarse. Puede ser caballo o puede ser el que les mencionaba hace un momento. Un segundito. Sale, chicos, ya terminó la clase. Nos vemos el día de mañana, porque si no ya se va a cortar esto. Sale, los veo mañana, que descansen y que estén muy bien. Bye, bye, cuídense mucho. Gracias, Che, Gracias. Hasta mañana.